Bueno, hay programas y programas, ¿no? Hay programas y programas. Uno más. Este no es uno más. Este no es uno más porque este para mí es muy especial. Ya lo hablamos en aquel momento cuando hicimos aquel programa especial de la noche, pero para mí Santi V es mucho más que un DJ, es un ídolo absoluto. Es el que ha alimentado mis tardes de adolescencia, es la persona que yo creo que más ha influido como DJ en mis gustos musicales y eso tiene una trascendencia para mí que es... fuera de lo normal. O sea, yo estoy realmente emocionado. Hoy te doy un abrazo así, pero no me puedo acercar ahora, pero ya te lo he dado antes. Y empiezas sonrojado. Pero que el abrazo, ¿no? Sea también a través de la pantalla para los que nos estén viendo, o de las ondas para los que nos estén escuchando. Es que hay nombres que no necesitan demasiada presentación en Zaragoza. Hoy tenemos en el estudio a uno de esos pilares sobre los que se ha construido la historia de la música electrónica en esta ciudad, un DJ que con 11 años ya tenía los dedos en los vinilos, que con 14 se subió a un escenario de la DMC nada menos y no volvió a bajar. Nos alegró las tardes de los fines de semana en la discoteca Pachá a todos los de mi generación. Yo allí estaba todas las santas tardes, sábados, viernes, domingos, en fin, ¿qué te voy a contar? Benditas tardes. Benditas tardes, efectivamente. Y durante más de 16 años fue el alma sonora de uno de los templos de baile más icónicos de Aragón, como es la Sala Oasis, a la que le dio su identidad sonora. Hablamos de alguien que ha pinchado junto a Roger Sánchez, Francesco Farfa, Wally López, otro que por cierto tiene que venir a pasar aquí algún momento. O sea, no sé si tendré que ir a verlo yo a Ibiza o que también estaría bien, o que venga él aquí, ¿no? Acabarás allí. Pero estaría bastante bien. Wally, te apuntas el tema que lo tienes pendiente, ¿vale? Tienes que pasar por Aragón DJs como una de esas insignias, ¿no? De los DJs referentes, ¿no? Que tenemos aquí en esta región, ¿no? Ha llegado a pinchar house zaragozano en las pistas de Milán, de Praga, de Ibiza. Esto me refiero a Santi, igual también seguramente, y cuyas producciones han sonado en los 5 continentes. Fue parte de Boston DJs, creó himnos que se disfrutaron, como digo, por todo el mundo. Técnica, fuerza y sobre todo un gusto por la música maravilloso. Además, ya ha estado con nosotros en esa entrevista que le hicimos a la gente de la fiesta de la noche, de la que volveremos a hablar ahora mismo, ¿no? Pero que ya tocaba tener tu propio espacio. Santi, bienvenido a Aragón DJs. Gracias. Santi Burges Ruiz, bienvenido Santi V. Y tenía muchas ganas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, estupendo. Lo primero de todo, decir que volvemos a esta sala maravillosa que es Supernova, porque en breve vais a disfrutar de una nueva sesión de la fiesta denominada La Noche de Zaragoza, de ese año 1990-2100, lo habéis marcado un poquito sí, en esa franja, ¿no? Y con un cartelón de los épicos. Bueno, muchas gracias, ¿no? También a Supernova, por cierto, por acogernos de nuevo aquí. Digo, cartelón de los épicos, ¿no? Que vamos a tener aquí esa noche, 6 de junio. 6 de junio, desde las 5 de la tarde. Es la edición especial, todas empiezan a las 8 de la tarde, pero esta, como se va a realizar en el jardín, pues comenzamos a las 5 de la tarde para aprovechar la alegría del verano. Exactamente. Y quizá también para poder aportar un toque musical más de terraza, más de open air, más alegría, más house, más... Porque bueno, en esta edición, como en la anterior que se hizo el año pasado, la de Open Air, se va a segmentar en 2 partes, de 5 a 12 de la noche en el exterior, en la terraza, que es donde vamos a poner esos toques house, alegría, frescura, terraza. Sí. Y luego de 12 a 3 de la mañana, si la gente aguanta, será más, en el interior, que ya pues habrá pues sesiones un poco más melódicas, más techno, más progresivas, más con temas más de los 90, porque quizá en la parte de la terraza vamos a tocar el tema 2000, sobre todo 2000. Claro. Qué ganas. ¿Y qué cartel? ¿Quién viene? Coméntalo tú en esta edición. Bien, pues realmente es un cartelón. Es un cartelón. Se hacen muchas cábalas desde la dirección de la sala también de qué se puede hacer para completar, pues sobre todo, y adecuar el cartel a las características de la fiesta. Y en esta edición hay incorporaciones nuevas, como es la de Pepe. Que además, Pepe, si nos estás escuchando, que sepas que hace tiempo que estaba tu nombre sobre la mesa.
Está Gerson, está nuestro querido Gerson. Está Carlos Ollers. Está Carlos, lo guardaba también para el final, sí. Que por fin viene a Zaragoza después de mucho tiempo. Por fin, qué ganas tengo de verlo, madre mía. Sí, y además a él también le hace mucha ilusión. Se ha conseguido con este cartel, y además, y lo vuelvo a decir, como sucedió en la primera fiesta, cuidado, que un cartel así a lo mejor ya no se vuelve a repetir por las coincidencias de unos y otros. Todos tenemos otras vidas y otros horarios y otros funcionamientos, unos viven lejos, otros... Entonces hay carteles que seguramente no se van a volver a repetir, aunque seamos todos gente de Zaragoza, hay gente que vivía aquí y tal, pero en esta edición yo creo que el cartel va a ser difícil que se vuelva a repetir, que no es por vender la moto, ¿eh? Ya. No, es que es así. Entonces hay que aprovechar porque además va a haber mucha disparidad de música, de opciones, va a ser todo muy consecuente. Tenemos una gran comunión entre los DJs antes de la fiesta para organizarnos los tracklists, lo que vamos a poner más o menos cada uno, claro. Más que nada para que cada uno para que no pongamos todos lo mismo. Claro, sí. Muy bien. Entonces, pues eso, el cartel yo creo que va a cumplir de sobras con las expectativas de lo que se está diciendo y de lo que espera la gente. Muy bien, y lo segundo que tengo que decir antes de empezar aquí a charlar con Santi, antes de meternos en harina, te habrás dado cuenta que tenemos aquí unas zapatillas chulísimas, ¿no? Encima de la mesa, y tengo que decir que no son para ti, que son para alguno de los oyentes, porque ya sabéis que desde la semana pasada AM Valle Alejandro nos patrocina y les ofrece la posibilidad a todos los oyentes de llevarse estas maravillosas y elegantes zapatillas en un sorteo que vamos a realizar en las redes sociales. En este caso unas Múnich azules, bien bonitas, espectaculares, con esa X en blanco. Bueno, ¿qué tienen que hacer la gente para poder participar? Pues seguir el Instagram de AM Valle Alejandro, seguir el Instagram de Aragón DJs Radio Show, darle al like al reel en el que hablemos de este sorteo y comentar con quién irías a una fiesta como La Noche en Supernova. En los comentarios nos digas, pues yo iría con fulanito, ¿vale? Es el próximo día 6 de junio. Cuanta más gente pongas, pues evidentemente más oportunidades de ganarte estas zapatillas Múnich de AM Valle Alejandro que tenemos aquí acompañándonos en esta entrevista. Santi B, querido amigo, para todo lo que quiero hablar contigo necesitamos una semana por lo menos. Y todas las cosas que me he ido acordando yo, decir, es verdad que no va a dar tiempo. Es que tienes mucha historia y has marcado a mucha gente con tu estilo, pinchando, con tu selección musical, como a mí, sin ir más lejos, en esas tardes de adolescencia en las que disfrutábamos tanto con la música que nos traías a Pachá, por ejemplo. ¿No te da pena, por ejemplo, que los chavales ahora apenas tengan sitios donde entrar? Supernova, por cierto, es uno de los sitios, de los pocos sitios donde se hacen, pero hasta los 18 años no tienen oportunidad de entrar prácticamente a ninguna fiesta. Nosotros que salíamos viernes, sábado, domingo, estabas todo el día. Es que realmente, además, si ponemos encima de la mesa lo que está sucediendo ahora, culpable también el tema de la pirámide poblacional, etcétera, con lo que sucedía antes, el resultado de la gente, los forofos que somos de la música, que nos gustan las fiestas, el remember, tal, ha sido por un trabajo realizado anteriormente. Claro, sí. Ha sido precisamente por esas sesiones. Yo tengo, un dato curioso, por ejemplo, había un tema de Bebé, de Seven, el famoso Bebé, sí. Cuando lo pinchaba yo por las tardes en Pachá, la gente de la tarde, al principio, ¿esto qué? Esto no. A ver, somos jóvenes, la gente era joven, quería salir al cachondeo, a la música más comercial, pero esa misma gente luego con los años es mi tema preferido. Claro, sí. Ha habido una evolución, lógicamente, cuando nos vamos haciendo mayores, evolucionamos en los gustos, luego comentaremos también para cosillas. Sí. Entonces, sí que me da pena porque era una herramienta fundamental para empezar a desinfantilizar las cabezas de la gente joven con el tema de la música. Claro, y creas cultura también, es parte de la cultura, pero esa cultura se asienta en esos años, además, o sea, y estamos relegando a la gente a que pues vayan de botellón o se junten en una casa a estar ahí con el móvil o no lo sé. A mí es un tema que yo llevo un poco a fuego. La semana pasada estuvimos hablando con
porque hay iniciativas, el ayuntamiento ha sacado ahí una fiestecilla, ¿no? En el túnel con DJs y que se llama Hits, que hablamos la semana pasada de ella, y que bueno, por lo menos algo que tienen para poder socializar y esto, pero invitamos, ¿no?, a que esas instituciones se animen a crear, a generar distintas fiestas, que no tienen por qué ser solo una, sino que haya distintas fiestas de distintos estilos, con distintos DJs, para que esa gente, esos jóvenes, puedan también salir y tener esa opción de ocio y de cultura, ¿no? Y facilitar a quien las quiera hacer, además. Fíjate, si nos quitan a nosotros los recuerdos que tenemos desde los 14 a los 18 años, recuerdos unidos a la música. Todos. Me refiero, es que es salvaje lo que se nos pudre la cabeza, ¿eh? Todos. O sea, se va a tomar viento. Nos quedamos vacíos. Nos quedamos vacíos, porque allí tenemos grandes momentos. Y luego están también los momentos también de los primeros acercamientos también, ¿no? Que eso también es fundamental. Sí. Ahora, si no tienes un sitio para bailar, es un poco decadente. Que poníamos lentas. Te poníamos lentas antes, por favor. O sea, que era el momento álgido de la tarde. Es que es eso, qué maravilla las lentas, Me acuerdo, mira, cuando empezó a gustarme ya mucho el techno, los sesiones de domingo por la tarde a veces me saltaban las lentas y se organizaba un barullo. Y al jefe, oye, no, pon las lentas que se nos quejan. Sí, había que ponerlas. Había que ponerlas y era el momento. Joder, yo he sido disfrutador de las lentas también antes de empezar a pinchar. Sí. Me encantaban las lentas, claro, el momento de pues eso, acércate a la chica, tal. Claro. Era, pues que todo eso no existe ahora, ha cambiado todo. Claro, es también mucho más digital el tema, ¿no? Tienes esa ventaja ahora, digamos, que puedes mandar un mensaje en cualquier momento. Antes tenías que esperar toda la semana hasta poder salir al viernes a ver si venía la chica que te gustaba. Bueno, en fin. Qué maravilla. Una locura, pero maravilloso. Desde luego que sí. Tú has contado en alguna ocasión que fue tu hermano, ¿no? Carl B., quien te metió en esto a los 11 años. ¿Cómo recuerdas esos primeros momentos? ¿Cómo eran esas primeras sesiones en casa? ¿Qué sonaba? Los primeros tenían olor a colleja. Te cuento. Lógicamente era un niño con 11, 12 años. Empezar a tocarle los equipos a tu hermano, pues que él había comprado con tanto esfuerzo y trabajo y dinero, pues no le hacía ninguna gracia. Entonces pues ponía sus trampas, ponía la aguja de una manera tal, y cuando llegaba estaba todo al revés, todo cambiado, le tocaba todo. Nunca le llega a romper nada. Menos mal. Pero llegó un momento ya que desistió y claro, yo hice un poco, tuve la picardía de un día coger y clavar y dejarlo ahí dentro del cassette. Sí. Digo, para cuando llega a casa, pues si les da por escucharlo. Encima llegó con un amigo, con Rafa Maltrana, bueno, que lo escucharon. Sí. Digo, oye, pero el enano pero hay unos scratchings, algunas cosas y tal. Y coincidió justo con que se iba a celebrar el segundo certamen de Aragón del DMC. Eso te iba a decir, tú te presentas con apenas 14 años. 14 años. 14 años, ya estabas en el escenario de la discoteca Láser, si no me equivoco, ante toda la élite de DJs de Zaragoza. Todos. Participando no en un concurso normal de DJs, sino en uno de la DMC, que para el que no sepa qué es esto, es el concurso de los tornabilistas, no sé si se dice bien así, que son los que hacen virguerías a los platos, que de repente pasas la mano por detrás, por debajo de la pierna, que era una locura. Scratch, todo. ¿Ya eras de esos que se crecen ante el público? Sí, porque, a ver, con esa edad mi madre no me dejaba salir de casa. Entonces la única opción que tenía era tocar el equipo en casa. Y tocar el equipo en casa no había 1000 personas en mi habitación. Claro. Entonces, pues, y viendo que mi hermano también, porque claro, es que era él. Claro. Era el que dominaba. Pues viendo aquello, pues me dedicaba pues eso, a enredar, a tocar, a hacer scratching, y sí, ¿no? Y fue además en ese momento cuando escucharon la cinta y dijeron, ¿por qué no se presenta? Pero yo no había pinchado en una discoteca en mi vida. O sea, todo lo que tiene que tener un DJ, que es el control de pista, lógicamente con esos años no has salido, no tienes control de nada. Pero en esa faceta, pero tampoco vergüenza. Pues era bueno. Ni vergüenza cero. Claro, por eso. Pues imagínate, pues con 14 años, como diría un amigo Alberto, que además lo recuerdo mucho, eras el puto amo del calabozo. En una cabina con 14 años que te han ido a ver todos los amigos del instituto, vamos. Y encima, pues bueno, el resultado final que fue
pues subcampeón. Subcampeón, fantástico. Subcampeón. Estuviste participando en el concurso, lo ganaste varias veces en tu región, ¿no? Desde el 89 al 94. Sí, había un poco de mafia ahí. Me explico, no a la hora de dar los premios o del jurado, sino que había un poco de mafia porque, a ver, el número de DJs que se dedicaban a eso en Zaragoza, había muchos, pero había 3 o 4 que éramos los que despuntábamos y llegó a haber un poco de acuerdo entre este año no te presentas tú y que se lo lleve el otro, o sea, había un poco como las multinacionales y había un poco de reparto de premios. No, muy bien. Y luego había gente que te decía, si te presentas tú no voy. Entonces eso pues fastidiaba. Claro. Joder, pues chicos, no sé, vamos a... Pero claro, también es verdad que detrás había un trabajo y había muchas horas. Muchas horas de ensayos en casa, de comprarte tus platos, porque al final me acabé comprando mis platos, y horas y horas y horas para ir a los campeonatos nacionales. Para hacer todos esos trucos Sí. es que hace falta muchísimo ensayo, ¿no? Sí, no es sí, mezclar sí. dos canciones, Sí. es muchísimo más. Incluso he visto que te llevaron a Telecinco, ¿no? Con un jovencísimo Jesús Sí, Vázquez, no sé si era la quinta madre marcha. Y Penélope Cruz, Y Penélope que Cruz. ese día no grababa. Ahí va. Y nos dimos ahí como si íbamos a saber a lo que llegaría después. Fíjate. Pero sí, pues sí, fuimos a la quinta marcha, que eso fue también a raíz de un campeonato que organizó independiente al DMC, que organizó Ron Bacardi, un campeonato nacional. De hecho, hicieron competencia unos con otros. Y en aquel me quedé finalista nacional. Dijeron el primer premio, pasamos una ronda de 5 ganadores. Se hicieron la noche anterior, fueron 2 días. La noche anterior hicieron 1000 y pico DJs y acabaron unos 15 en la final de Vigo. Sí. El viernes y el sábado, que además fue mi primera actuación en un pabellón ya con más de 10.000 personas. Fíjate. ¿Qué dices, Jolín? ¿Que tenías qué edad? ¿17? 16 años y 10.000 personas. Era yo el más joven si no hubiera estado Abel de Kid. Ajá. Que él tenía 15. Fíjate. Pero fíjate, hablamos de que tú estabas trabajando ya, pinchando con una edad en la que ahora todavía no se permite la entrada a las salas. No, incluso para trabajar me tuvo que firmar mi madre un consentimiento para hacer una nómina, para justificar, una inspección de trabajo, pues con 16 años, imagínate, claro. Yo recuerdo tu etapa en Pachá, pero tú comenzaste en Babieca, si no me equivoco. En Babieca, qué informado estás. Y en Yuppies también, ¿no? Sí, Yuppies. En Yuppies. Sí. Pues mira, el recorrido, con 14 años. El recorrido fue precisamente ese, ganar el subcampeonato, que además campeón fue mi hermano ese año. Nos lo llevamos a toda casa. Cuando llegamos a casa por la noche, mi madre, ¿qué ha pasado? Pues primero y segundo. ¡Ah! Muy bien. Pero sí, yo tenía mucho control en casa, también lo comentaré luego. O sea, no con esos años, además me lo decían y me ofrecieron en un momento también ir a trabajar a la playa. Me dijo mi madre, tú con 16 años no te vas de aquí todo el verano a perderte yo de vista. Y es normal, y esas cosas se agradecen. Claro. Con los años te das cuenta. Pues a raíz de aquel campeonato de láser, ya me salió un primer trabajo para Yuppies, para las sesiones de tarde. Pero yo no había pinchado en una discoteca en mi vida. Y estaba mi hermano, que sin embargo se había ido a trabajar a Menorca, a una discoteca de allí. Mi hermano ya estaba muy curtido. Y fue un poco ahí un apaño familiar. Le dije, oye, pues te vienes. Él se quería volver a Zaragoza y tal, te vienes. Las sesiones de noche las puedes hacer tú, tal, porque el de la noche tampoco. Hicimos ahí un apaño. Y hacía tardes con él y luego las noches, yo a las 9 de la noche a casa. Ya, a las 9 en casa. Pero un poquito justo antes de eso sí que estuve en Babieca. Pero no estuve en Babieca, estuve compartiendo cabina con Javis, un buen amigo de aquella época. Y fue allí donde nos juntamos con Javier Ciordia, con otro Javi, con Juan Alarma. Toma ya. Hacíamos ahí un plantel los 3 o 4 y estábamos un poquillo con el codo así, voy a poner un disco, porque íbamos con las manetas de vinilos. Hombre, claro, es lo que había. ¿Qué me he comprado esto? Pues, y sí, nos estábamos un poco, venga, pues déjame, pues ahora entro yo, tal. Y fue un poco el primer contacto independiente que tuve en discoteca. Luego ya entré en Yuppies, pero yo me di cuenta ahí muy rápido que se me iba a hacer, de que no tenía las tablas que necesitaba. Ajá. Pero ya no solo como, poniendo música, sí, pones música, las lentas, lo otro, pero ahí ya hay que tener conocimientos de equipos, de sonido, de tal. Y ahí el tándem que se fue con mi hermano fue maravilloso. Fue corto, porque de ahí rápidamente saltó lo de Pacha. Ya. Y directamente. Eso es. En el 90, ¿no? Entras a formar parte de Pacha, aquello fue una auténtica locura.
con más de 1.500 personas acudiendo tarde de viernes, de sábado, algún domingo también, ¿no? 3 tardes a reventar. O sea, eso no creo... Bueno, ahora no se ve. No se ve. O sea, y me acuerdo que giraba la esquina de la calle de Sevilla, donde estaba la pastelería, y decíamos, a ver cómo va a estar hoy. Nada, ya está, desde ahí hasta la sala, toda la calle cubierta, llena. Y dices, madre mía, porque los viernes, no sé si recordarás que se hacían las fiestas de los institutos. Sí, claro. Sí, que además una vez se les fue la mano y cogieron al Servet, al Goya, bueno, fue una locura, pues, peligroso. Claro. Peligroso. Y eran los viernes fiestas de institutos, que esa era la base donde nosotros hacíamos las relaciones públicas claro. Para que luego el sábado, y que había sábados y domingos lleno. Claro. Lleno a reventar. Pues imagínate, pues 4.500 personas en un fin de semana. ¿Y qué significa aquello para ti como DJ? Mira, como DJ significó por un lado no me di cuenta mucho, porque lo disfrutaba tanto y había estado ya en sitios un poquito más pequeños, que también eran sitios importantes, entonces no fue como un impacto de decir, estoy en Pachá, no, lo asimilé bastante bien. En eso fui bastante humilde, aunque no esté siéndolo ahora por decirlo. Vale, no, porque luego también quiero contar otra cosa, es que tengo muchas cosas. Claro. Y el impacto de estar en Pachá, yo era un enamorado de la música y de poner música y de la mezcla y del scratching y todo ese tipo de cosas, y a mí era lo único que me importaba. Iba como los burricos con las orejeras. Entonces, el impacto de estar en Pachá yo creo que fui más consciente después. Después, porque ver las tardes llenas íbamos en colaboración con la persona que me llamó para trabajar ahí, que fue Eduardo Launa, que era un Relaciones Públicas de tarde magnífico, un empresario magnífico. y era él el que cortaba un poco el bacalao. Me sacó de Yupisel. Ya. Me dijo, tú a Pachá. Y dije, pues venga, adelante. Y ahí fue cuando ya cogí las alas y donde me curtí de verdad. En las sesiones, en equipos de música, pues muchas veces me iba al instituto y me iba a Pachá. Me abría el portero y me metía allí, cogía cables, venga, Twitter, el otro, tal, descomponía el equipo, lo volvía a componer, me dejaban hacer de todo. Colin. Sí. Qué guay. No, una pasada. Y entonces eso yo creo que fue el gatillo ya que fue, me voy a dedicar a esto muchos años, porque además me está yendo bastante bien. Claro, y luego estaban los padres que decían, oye, vete pensando. Sí, los padres en aquella época, ser DJ tampoco era algo que les hiciese mucha gracia. No, a ver, los padres. Mucha noche, mucho alcohol alrededor, posibilidad de drogas. Una de las cosas que me decía mi madre, me decían dos cosas. Mi madre me decía que además lo mejor que te puede decir una persona que te quiere, te va a decir eso, sé bueno. Cuando me iba todos los días me decía, sé bueno. Y luego me decía mi padre, y me decía de otra manera, dice, pórtate bien. Que no tiene nada que ver, queda implícito otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, pero cuando el trabajo cuando el amor por lo que estás haciendo es sincero, o sea, y es potente, la música, el hacer divertirse a la gente, cuando la energía fluye de ti hacia afuera, que quieres que la gente se divierta, no el veneno que hay ahora, que lo que es al revés, quieren que fluya todo hacia adentro, hacia el DJ. Que sea, quiero ser el protagonista, quiero ser la estrella, los teléfonos, no. De hecho, las cabinas antes estaban casi escondidas. Yo vengo un poco casi de esa generación, aunque los que más lo vivieron eran por la anterior, la de mi hermano y sus amigos. Entonces, es que me pongo a divagar. Sí, no. Es que hay muchas cosas. Es que no, sin seguir el hilo. Entonces, bueno, pues estamos con el tema de Pachá. Eso es. Lo que sí que te quería preguntar, ¿cuáles son esos mejores recuerdos que tienes de esa etapa? Porque imagino que para un chaval tan joven tener esos subidones también de adrenalina tenía que ser tremendo. A ver, recuerdo, pues imagínate, el coger el micrófono, hablaba mucho por el micro, me gustaba mucho hablar por el micro, eres joven, luego ya cuando te va gustando la música más seria ya no quieres, eres más purista, no quieres tocar la sesión. Pero recuerdos, pues los que tengo, pues eso, el llegar por ejemplo un día con mi hermano y con sus amigos en el coche y salir el amigo de mi hermano gritando por la ventanilla, claro, la calle llena. No, pasé vergüenza, claro.
Y aquí está vuestro DJ y aquí os lo traemos. Toda la clayeta ahí aplaudiendo, gritando. Digo, madre mía, bajar del coche y meterme corriendo. Sí. Eso no lo he llevado. El tema público, claro, insisto en lo mismo. Cuando te gusta la música y eres un enamorado de la música, de pinchar, de que la energía fluye hacia afuera, el tema del público, del reconocimiento y todo eso te da un poco igual. Las cosas, más que las cosas luego vienen solas. Ya. Cuando te dedicas así a lo que estás haciendo con tanto cariño, el reconocimiento viene solo, el éxito viene solo, las ofertas vienen solas, entonces te tienes que despreocupar y simplemente vivir y disfrutar. Vivir el momento. Oye, y una pregunta que no suelo hacer mucho en este programa, la verdad, pero en aquella época y en aquella edad que se tenía que ligar siendo el DJ, ¿o no? ¿Ligabas mucho o no? No lo sé. No, vuelvo a lo mismo. Tú te centrabas ahí en la... Sí, no, estaba tan... No era una cosa ni que me preocupara, ni que me fijara, ni... Tenía novia y estaba muy enamorado y todo. Muy bien. No, mira, en ese aspecto no he sido un pendenciero. No, porque tenía tantas cosas en la cabeza, de temas de música, de concursos, de discos, luego empezar también a pensar en la producción, y estaba muy bien con la persona con la que estaba pues entonces bien. Entonces, y eso entra dentro de pórtate bien. Claro. Sí. Oye, ¿cuándo acabas en Pachá y por qué? Pachá tuvo un ciclo, como todas las salas, pues se abren, ascienden rápidamente, funcionan muy bien, muchos años, se pueden mantener. Y luego cuando empiezan a no funcionar las cosas o a ver, pues por factores externos a la sala incluso. Sí. Hubo un ciclo ahí de probatinas por los jefes, ahora lo vamos a hacer de salsa, fue cuando se empezó a poner de moda la salsa y toda esta historia, y empezaba a no tener sentido. Ya. Y al final pues lo compraron. Claro, cuando un negocio no funciona, pues viene otra gente, lo compra y ya le dieron la vuelta completamente, pues ya bar de litros, tal. Entonces ahí a mí me cogieron porque eran un consorcio de propietarios de varios locales. Tenían el Zeppelin, tenían tal, y dijeron, no, tú con las tardes porque claro, tenía pues un poco pues esa legión detrás de gente joven, y dijeron, vamos a hacer esto con alcohol otra vez para gente mayor por las tardes, para gente mayor. Y la gente joven nos la vamos a pasar al Zeppelin y tú te vienes con nosotros. Y ahí metí una de las primeras patas de mi vida. Además, no me cuesta nada reconocerlo porque casi hasta pedí perdón. Cuenta. Que dije, porque ahí hubo un cisma de diciendo, oye, pues nosotros, pues la seguridad, el encargado, la familia, pues nosotros vamos a trabajar al Activi, que era lo que fue luego el enlace. Sí. Y dije, pues me voy con vosotros. ¿Vale? Entonces trabajé el primer fin de semana en el Zeppelin a reventar, sesión de micro, bien de publicidad, bien de cebar a la gente, para tal. Pero el fin de semana siguiente circulé y me fui al otro lado. Y el otro lado, cuando me vi en un local más estrecho, el sonido no era malo, que era bueno allí, pero con menos gente, la zona ya no era tan céntrica, ya se perdía un poco la magia. En general pasas de un Pachá a un local bastante más pequeño. Claro. Y después del primer fin de semana dije, había sembrado el fin de semana anterior en Zeppelin, que había estado a reventar. Entonces ese siguiente fin de semana, en una semana no daba tiempo y no había redes sociales, no había nada a mover la publicidad de manera suficiente para que aquel local estuviera lleno. Y lo vi tal y dije, uy, y cogí, agaché la cabeza y volví a Zeppelin y dijeron, venga, va. Y estuve en el Zeppelin, no sé, 4, 5, 6 años más. Ajá. Eso, que te fuiste a Zeppelin, también estuviste en la Room antes de llegar a Oasis, en la ¿no? Room, hay una temporada así que estuve y había veces que estaba pues empezaba a las 6 de la tarde y acababa a las 10, 11 de la mañana. Sí, y acababa haciendo alguna sesión de after por ahí en algún local. Era una locura. Entonces, hacía sesión de tarde en Zeppelin, luego me iba a la Run, horroroso para aparcar. Sí, joder. Horroroso para... De esos, mira, eso sí que lo recuerdo. Hacía la sesión en la Run, aparte del City Hall, decían, estos han venido aquí con el tecno a... Ahí metías caña, ¿no? Ahí metías... Sí, había tecno, pero tecno serio. Sí. Tecno por la noche, tecno serio, por la tarde estaba Gerson. Que mucha gente te conoce por el house, pero tú le has dado al tecno. Sí, además era pues en la época también de Fuerte de Florida. Había John Aquaviva, Farfa, todos. Sí, por ahí Garnier, correcto, Carl Cox. Eso es, todos. Entonces era esa época que había un tecno... ¿Por qué digo esto? Porque, equiparo con lo que está pasando ahora con el tecno, que es harina de otro costal. Y se ponía ese tecno. Además,
muy apoyados apoyados completamente por el jefe, que era lo que quería, porque era un loco de la música, Vicente, en paz descanse, y le encantaba el techno, tenía unas maletas que no nos dejaba tocar a nadie sus maletas, y cuando pinchabas muy bien y a él le gustaba, decía, espérate. Y se agachaba, cogía su maleta, la abría y sacaba 5 o 6 discos y te decía, pon estos. Ah, vale. Y decías, ¡oh! Y te venías arriba. Tremendo, tremendo. Y entonces esa época compartía pues las sesiones de Zeppelin con las sesiones de la Run. Sí. Y era una maravilla. Ya. Oye, y tú buscabas algo más, me temo, ¿no? Entonces llega una oportunidad de trabajar en Oasis, aunque creo que no fue algo que fuiste directo. Primero entraste en otro local. Sí, pues otra vez la picardía. Sí, a ver, yo me llevaba muy bien ya con uno de los propietarios, ya me conocía de Pachá, con Alberto Baranda. Sí. Y luego el otro propietario era pues Jesús Gómez. Y lo que hice pues un poco para acceder, porque yo cuando entré en Oasis me enamoré. De hecho, una de las primeras veces que dije me gustaría trabajar aquí, hubo gente que se reía. Ya. Pero eso era una discoteca de abuelos. De abuelos allí haciendo el cabaret. Sí, tal. Digo, yo es que me flipaba, me encantaba. O sea, me enamoré a primera vista. Entonces, cuando ves algo así, te da igual lo que pide la gente, que apuestas por ello y ya está. Y dije, yo quiero trabajar aquí. Entonces, uno de los socios, uno de los dueños que había cogido el Oasis, tenía la fundación. Y la persona que estaba en la fundación pinchando, José Fain, que era amigo y tal, me dijo, oye, yo me quiero ir por sus... Qué gran garito la fundación también, madre mía. Y dije, vale, pues lo voy a hacer así, voy a entrar en la fundación. Entonces, es que parece política esto. La persona que nos vendía la música, que era Alberto Urzainqui, Cecaldi, que lo llamábamos todos, me dijo, pues si entras en la fundación y quieres entrar en el Oasis, a Jesús, el otro socio, le gusta mucho esta canción y esta canción. Y decía, vale. Y todos los días cuando lo veía, porque estaba pinchando en la planta de abajo, cuando lo veía bajar por la escalera, cogía y la ponía corriendo y decía, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. En una semana en el Oasis. En una semana rápido. Dice, oye, cuando cierres aquí al Oasis. Y ya cuando llegué al Oasis, claro, hay una adaptación de lo que tenía que poner al principio cuando entré con mucha cautela. Claro. Y con la parte pues del otro socio que era, vuelvo a Alberto, que era musicalmente era maravilloso, nos llevábamos súper bien porque le gustaba la música, la buena música. Entonces, bueno, de hecho el primer día dijo, ahora ya era hora de que vinieras. Digo, haberme avisado antes. Claro. ¿Vale? Y además llegué con Pedro, que estaba también, Pedro López, que estaba haciendo todas las sesiones de primera hora, que yo creo que es la mejor persona, el mejor DJ, la mejor persona que me ha tratado en cabina. Llegaba todos los días y me decía, toma, aquí tienes tu copa preparada, los discos todo limpio, todo, o sea, era espectacular. O sea, el mejor compañero de cabina que he tenido sin desmerecer a nadie más. Sí, lo quiero un montón además. Y esa fue la entrada al Oasis. Y luego ya pues hubo una evolución musical que fue ya cuando se empezó a tratar el tema de llevar DJs y aparte de las residentes. Además, cuando llegas tú a Oasis Zaragoza, tiene, digamos, sus locales, pero más bien de techno, ¿no? Y llegas tú con una propuesta de house. ¿Tenías claro que querías apostar por ese sonido? Sí. ¿O fue surgiendo? No, fue la apuesta era del propietario. Ya. O sea, dice, yo, Santi, quiero esto. Y yo pues encantado, porque incluso yo era más techno. Sí. Era un poquito techno para... Y en Zaragoza por aquel entonces abundaban todos locales de techno. Claro. Era un desierto era o techno o Caribe Mix. Ya. Sí, tal cual. Perdón. Entonces, yo creo que fue una de las... A ver, que lo así funcionara así no fue solo cosa mía. Había un equipo maravilloso de seguridad, de camareros, de relaciones públicas, la gestión, todos. Éramos una grandísima familia. De hecho, hace poco para un artículo me preguntaron, oye, ¿cómo describirías aquello? Y ya solo se me ocurría una palabra. Una barbaridad. Aquello fue una barbaridad. Pues la evolución de Oasis fue, y el proyecto comenzó pues con Alberto, que dijo, quiero esta música, y luego ya más a última hora... pues bueno, se puede ya enredar un poco, pero al principio, a ver, gente, alegría, copas. De hecho, a ver, y esto ya es una opinión totalmente mía, Oasis no era, a veces que he dicho, era un poco fraude, no es la palabra, engañifa. Me explico, porque hasta las 3, 4 de la mañana, y lo hacíamos así, poníamos música comercial sin poner pachanga, y era una discoteca normal y corriente para todo el mundo. Y luego empezaba la engañifa, que era, llévatelos al club poco a poco, hasta que alguna vez la engañifa se quedaba un poco larga y venía Alberto y decía,
Madre, qué gente, échalos a todos. Que van a venir los otros, los del club y los de la música nuestra. Y eso, oye, ¿qué jefe dice eso? Claro, eso es una maravilla. Claro, sí. Entonces, eso sí, el primer día que me lo dijo dije, es maravilloso. Sí. Entonces la evolución que hubo Oasis, la parte más club de Oasis, que era de 4 de la mañana hasta el final, y hasta hubo, pues bueno, en algunas sesiones que recuerdo, en momentos de magia. Yo llamo magia a un momento que he podido vivir 4 o 5 veces pues desde los 15 años, ¿eh? Pleno éxtasis, ¿no? Sí, pero comunión total con el público. Cuando digo total, es total. O sea, no es el subidón y el provocar que la gente se altere y grite. No, eso ya está. Pones un disco subidón y ya está. Eso. No, cuando digo magia es, pase lo que pase, la gente está mirando con devoción, no a ti, sino escuchando con devoción. Escuchando, no mirando. Sí, de hecho, a mí me encantaría, y tenía un proyecto para una fiesta que quería pinchar escondido. Ya no tuve la cabina, pero bueno. Entonces, cuando se da esa situación en la pista, ves, es una maravilla. Es una maravilla. Y cuando vives esas cosas, esas situaciones, bueno, hilo. Hilo. Es que me ibais por otro lado otra vez. Oye, lo que sí que está claro es que tú le das una identidad sonora muy marcada y que además tiene mucho éxito durante muchos años. Sí. Ahí fue. Es que tampoco había muchas más opciones, porque era la música más heterogénea para todo el mundo. El house es todo, cubre todo. Puedes ponerte más underground, menos underground, más comercial, vocal, no vocal, más rítmico. O sea, con eso puedes cubrir pues todo lo que pueda necesitar quien esté en la pista en ese momento, sin levantar ninguna algarabía de oye, ¿esto qué es? Quita esta música. Claro. Al principio la cabina estaba muy protegida arriba. Es una cosa que yo no la hubiera bajado al escenario nunca, porque la cabina era arriba y era tu burbuja, tu universo. La orientación de la sala cambiaba totalmente, porque la gente entraba a la sala y miraba hacia la barra y a la cabina que estaba arriba. Sí. Cuando se bajó al escenario cambió todo al revés. Claro. Ya no era lo mismo. Entonces la gente miraba y se ponía, porque claro, el escenario se aprovechaba para poner escaleras delante. O sea, la visión de eso, mira, lo tengo grabado, de llegar un día de la fundación. Claro, del local más pequeño, llegar, subir arriba pues, y asomarme de cintura para arriba así hacia al palco y decir, y la sala llena. Claro. Es decir, esto no tiene precio. Claro. Y coger y poner, sentir el disco, sentir el vinilo, ponerlo, sentirlo de verdad, poner la aguja encima y además a conciencia, decir, voy a poner este temazo. Que se ponga patas arriba, ¿sabes? A Pedro, ya, sí, cuando quieras. Componerlo y notar toda la gente, toda la energía, todo hacia arriba, no hacia mí, hacia arriba. Sí. O sea, todo ahí, la sala, el equipo, todo, y decir, y eso no lo cambio por nada. Qué maravilla. Y no lo volveré a vivir. Claro. Pero bueno, de hecho, y eso fue uno de los motivos también por los que me hacían muchas ofertas después para ir a hacer sesiones fuera, para echar la Pineda, al otro lado, tal. He rechazado muchísimas, porque esos momentos de magia, la comunión perfecta, vuelvo a decir, comunión entre equipo, gente, sonido, música, magia, es muy difícil encontrarlo en un sitio en el que no estás habituado. Claro. Entonces rechazaba y me decía, oye, pero ¿cómo no has ido a pinchar aquí? Porque me quedo con mi Oasis 1000 veces. Ya. 1000 veces, o sea, no lo cambio por nada. O sea, yo voy a otro sitio, no lo disfruto, no lo paso mal, por supuesto, y pincho y la gente y buen rollo, pero es una sesión habitual. Pero buscando ese momento de magia que solo sucedía en Oasis o en algunas de las sesiones de Pachá, digo, esto no lo cambio por nada. Y rechazaba sesiones por un montón. Ya. O sea, muchísimas. Oye, ¿y cómo es estar 16 años como residente ahí en Oasis? ¿Y cómo se mantiene la pasión noche tras noche en la misma sala? Pues porque la pasión es la gente. Mientras haya gente, es como un agujero de gusano. Te metes y de repente te has encontrado que han pasado 16 años. Bueno, en este caso 14 o 15, y los últimos fueron ya porque ya estuvo la crisis de 2000, que ahí entró tarde. En Oasis entró en 2011 o 2012. Ahí es cuando se empezó a notar. En el resto de los sitios fue 2008. Claro, venía la gente, el casco está vacío, no sé qué está vacío, y aquello lleno. Sí. Pero ¿cómo se está tantos años? Pues luego cuando interiorizo, o alguien me cuenta alguna anécdota y digo, esto es de la época de Oasis de los 5 primeros años, no, esto es de la de los 5 segundos, no, esto es de... Y dices, es que es una barbaridad de tiempo, de tiempo. Etapas musicales. Claro, yo entiendo que el hecho de estar
siempre buscando, ¿no? El tema musical que quieras poner, esto siempre alimenta, ¿no? Es una cosa que no tiene fin, ¿no? Teníamos mucha facilidad, además, y eso te da mucha seguridad y muchas ganas de ir a trabajar. Y es que precisamente con Alberto... Voy a ponerles estos discos, Alberto, ¿no? Sí, estos discos, pues hombre, en un local puntero de una ciudad tienes obligación no de poner lo que ponen en todos los sitios, sino que en todos los sitios pongan lo que pones tú, si puede ser. Claro. Entonces ya tienes que tener esa vista de... Y también estábamos ayudados por... Vuelve a salir el nombre de Alberto, que tenía la tienda de discos y era el empresario, lo conocían en todas las distribuidoras de España, lo querían muchísimo, era impresionante, lo oías hablar. Entonces nosotros... Se trabajaba bien el tema para traerte los primeros discos de novedad absoluta, ¿no? De hecho, un tema como el Mojo, el Leire, que no había sonado en Zaragoza, me llamaba, oye, vente, que me acaba de entrar una cosa, venga, voy corriendo. Un jueves por la tarde, que los días de comprar eran otros. El tráfico de vinilos, allí en esa época, cuidado. Mucho, pero él lo hacía muy bien, porque decía, toma, yo te lo doy, mira, tengo todos estos aquí, he cogido todos estos, ponlo tú. Y ya cuando lo hayas puesto, ponlo, cuando lo hayas puesto tú, demás. Ya vendrán a pedirlos. Claro. Funcionaba así. Claro. Luego, aparte, pues maquetas de que Wally te envía no sé qué, el otro te envía no sé cuánto, tal, y ponías temas que llegaban a salir. Por ejemplo, Planet Funk, el tema de Planet Funk que se puso mucho en Oasis y en el Kids también. Además, eso se lo pasaron a Víctor en el Kids. Sí. Víctor me lo pasó a mí, lo estuvimos poniendo 6 meses antes de que se escuchara en el resto de España. Fíjate. La maqueta de Alex Neri, tomar. Entonces, pues cuando pasan esas cosas dices, ¿cómo no voy a estar 16 años aquí? Tengo la mejor música, me cuidan, se cobra bien, está todo bien. Sí. Pues pasan 16 años y no te enteras. No te enteras, desde luego. Oye, ¿cuál es la noche más memorable que viviste en aquella cabina? Esa es una pregunta difícil. Porque serían muchas, imagino. Sí, muchas. Vuelvo a las... Podría ser, son de hecho esos momentos, los 5 momentos de magia o 3 momentos de magia que viví ahí, de magia absoluta, todos, siempre está muy bien, pero esos 3 momentos de magia, me acuerdo de uno de decir, ¿qué está pasando? De decir, pero yo incluido. ¿Y recuerdas la canción que estabas poniendo o qué es lo que estaba pasando? Sí, recuerdo la canción, no me acuerdo el nombre porque es que se generó la atmósfera perfecta. Ya. La atmósfera perfecta, pero no era una atmósfera de gritar ni de no, sino, ¿sabes? Cuando la gente está bailando y hace y ves el bailoteo y tal, si pones otro tema ya se empiezan a venir arriba, empiezan a levantar brazos con cosas que al día siguiente no sé, ni la mitad. Ya. Entonces dices, se está generando y lo estás disfrutando. También tiene mucho que ver que estaba poniendo lo que a mí me daba la gana. Claro. Fundamental es importantísimo. Sí, importantísimo. Entonces, la dosis de os pongo todo esto porque lo tengo que poner y ahora voy a poner lo que me da la gana a mí y a ver cómo el momento engañifa. Claro. Entonces esos momentos los recuerdo y no era una noche especial ni porque hubiera venido alguien o fuera una fiesta concreta. Recuerdo con mucho cariño las fiestas de Estudio 54. Maravillosas. Que fue cuando empecé a componer mis primeras intros y salían el cuerpo de baile tal. Sí. Pero los momentos, recuerdo momentos divertidos. Cuéntame alguno de esos momentos divertidos de venir en la Alberto, cabina. El propietario, y decir, oye, es Monegros a las 12 de la noche. Venga, vente, que nos vamos. Digo, Alberto, que acabas de abrir, ¿quién pincha? Y dice, vámonos. Digo, Alberto, que no debe quedarme. ¿Sabes? Es un momento de decir, joder, qué pasión por todo. Por la música. Sí. Oye, has dicho que sientes orgullo de haber aportado tu granito de arena a un local que es parte de la historia de Zaragoza. ¿Crees que hacía... ¿Qué es lo que hacía Oasis diferente al resto que no hacían los demás? ¿Qué era Oasis? La sala ya en sí ya es... Era un compendio de gente, monstruo. De gente que habíamos... gente muy curtida ya. En salas, desde la puerta al encargado, al jefe. Entonces, cuando sumas tanta fuerza por todos los ángulos, el producto es potente. Es muy potente. A nivel publicitario, a nivel... había mucha influencia de Ibiza, eso es muy importante también. Se volvió a recuperar un poco el house en Zaragoza, que no existía. Zaragoza se había quedado muy tecno, lo que hemos comentado antes.
Luego había estado la etapa anterior que era todo muy maquinerillo, muy maquineta. Muy Tengo entendido que había DJs de Ibiza que te preguntaban qué discos sonaban ahí. De hecho, porque... sí. Y bueno, y venir Oliver y quitarle o desaparecer la maleta en el aeropuerto y tener que apañarse con la música de allí y decir, venga, este. Y dices, joder, está mirando tu música, la conoce, un tío de Ibiza, tal, de Amnesia. Y venga, el otro. Claro, lógicamente sin tu maleta no puedes pinchar, no puedes pinchar bien, pero poder salvar la sesión así, con los discos de la sala, dices, sí. No, súper bien. No sé, qué granito de arena, pues éramos todos. Uh-huh. Realmente éramos todos. La situación también social, eso es súper importante, que no podemos atribuir un éxito total a una persona o a un momento o a un acontecimiento solo. Sí. Algo... No sé si hay un momento en el que decides cerrar esa etapa o también es poco a poco que se va digiriendo. Sí, hay una evolución personal, siempre, y afortunadamente, y la tiene que haber. Entonces, cuando las cosas fluyen hacia una dirección y las que deberían de fluir en otra dirección no fluyen en la dirección que deberían, ya te vas dando cuenta de que estamos vivos, de que la vida cambia, de que hay que hacer cosas. Me llamaban... A ver, a mí siempre me va a encantar pinchar y poner música. Siempre me voy a acordar de esos momentos que hablábamos ahora, de asomarme, ver todo el oasis lleno, Pacha lleno. Pero aunque yo hubiera querido seguir con ello, la madurez, la evolución personal te va llevando a otros derroteros. Ya. No porque reniegues de ello, quizá de la noche sí. Ya vale. De hecho, ahora, llegan las 10 de la noche y no me sacas de casa. Entonces, pero sí que hay una evolución allí. Y además, para que lo sepan, incluso mucha de la gente a la que entrevistas tú, que lo sepan también, que por mucho que quieras eternizarte o permanecer, a ver, si tienes la industria montada ya alrededor tuyo, un David Guetta o tal, es que tienes obligación de seguirlo, tienes que mantener. Pero si has tenido popularidad, ya no voy a decir fama, voy a decir popularidad y tal, el cuerpo, la cabeza te va a pedir, si eres una persona coherente, te va a pedir no dejar de pinchar, pero sí dejar ciertos, pues dejar la noche, dedicarte a otras cosas. Yo he tenido mucha suerte porque el tema de la creatividad siempre me ha gustado mucho, pues me dedico a temas muy creativos. Y fui desde años antes evolucionando también pues el tema de edito, tema de diseño gráfico, soy de familia de artistas. Y eso me ayudó un poco a tomar la decisión en 2014 de decir, bueno, la parte más profesional vamos a poner final aquí y ahora voy a dedicar a disfrutar. Me dedicaré a disfrutar, pincharé cuando me dé la gana, donde me apetezca, con quien me apetezca, por cariño, por amor, nunca por dinero, si me pagan bien y si no me pagan, pues... Y esta parte, digamos, el pan me lo gano con esta otra parte artística, ¿no? Sí, el pan me lo gano. Diseño y de todo eso. Claro. A ver, ayuda muchísimo que durante tantos años en una de las salas más potentes de Zaragoza y las veces que he salido a pinchar fuera, has conocido artistas, clientes, has conocido, entonces tengo una cartera de clientes tremenda. De hecho, no doy abasto. Estoy pensando, lo que pasa es que me dicen los amigos, no te montes empresa, que no están las cosas para tener empleados. Pero me lo estoy pensando ya porque es que no llego. Claro. Y a la gente que tengo, a la que más quiero, como a la que tengo como cliente, porque suelen ser casi todo gente conocida de amigos, los quiero cuidar bien. Claro. Empiezas a producir en un momento dado. No sé cómo aparece la producción en tu vida, ¿sabes? Pero me imagino que no, que uno que está tocando vinilos todo el día al final quiere también... ¿Ves cómo sonrío? Esa amiga de decir, voy a hacer yo mis propias canciones. Sí, pues más que por ego decir quiero hacer mis propias canciones, fue por veneno inoculado. Llegó Nacho Serrano, teclista y de Niños de Brasil. Sí. Que ellos ya se producían sus discos, eran unos de los avanzados de Zaragoza, también con Flappy, que tenían sus estudios, sus sintetizadores, y él vio que había un mercado muy grande aparte del suyo, de su música y tal, que quería producir. Hicimos una primera intentona, contactó con mi hermano, él con mi hermano primero, y hicimos una primera intentona, nos juntamos en su casa, él, Rafa Maltrana, mi hermano y yo. Y empezamos a hacer un tema entre todos. 5 cabezas opinando mal. Esto no, pues quita esto, tal. Un batiburrillo, luego ya por las ocupaciones de cada uno, después de que el primer día se hizo algo, y él insistió, dice, oye tío, tenemos esto abandonado, que a mí me gustaría avanzar con esto, pero eso se quedó ahí. Sí.
esa puerta se quedó entreabierta. A los años, estando yo, que estaba en Pachá aún, estaba en Pachá. No pasó mucho, no pasó un año, pasó poco tiempo, ves tú qué lagunas. Entonces dije, oye, como veo que esto está finiquitado, que ya no vamos a volver los tres a esta historia, digo, Nacho, volvemos, ya empezamos con Boston DJs. Ahí está. Empezamos a producir, primero hicimos un tema muy comercial, muy horrible, muy todo, que se pegó en Mass Music, reventó en México con él. Fíjate. Y lo cantaba mi hermana. Yo te iba a preguntar que tuvisteis éxitos importantes, sí, con Boston DJs, ¿eh? Sí. ¿Por qué Boston DJ? Te iba a preguntar. Esa es una pregunta que en la primera entrevista seria que me hicieron dijeron, oye, ¿por qué Boston DJs? Y dijimos, nos echó una bronca a Kiko Vinilo, que era nuestro mentor, sí, como grupo. Tíos, no podéis poneros en una entrevista y decir eso, porque sí. No, y ahí saltó un poco, bien. Con sus tablas saltó Nacho al quite y lo dijo. Dice, es que estamos un poco cansados, y es la verdad también, de que todo lo que se hace aquí, cuando lo hace alguien de aquí, no funciona. No funciona. Entonces vamos a utilizar el efecto boomerang. Lo hacemos con nombre de fuera, y de hecho en la gira, hicimos un año o dos de gira por España, sí. Fuimos el primer grupo de house Fíjate. Y otra anécdota curiosa de llegar a una sala que se llamaba Zona Límite, sí, en Pamplona. Ajá. Y llegábamos, nos montábamos nuestros intros, nuestras cosas, no teníamos pipas ni técnicos, nada, llegábamos nosotros, sí, nos montábamos todo. Y claro, el DJ llegó, Pedro se llamaba, llegó a la cabina y nos escuchó hablar con nuestro acento, oye, pásame el cable. Dice, oye, pero no sois americanos. Claro, ya había oído la música, los temas y todo. No, que va, si somos de Zaragoza. Sí. Qué bueno. Era anécdota cachonda. Es que ¿hasta dónde te llevan esos éxitos, ¿no? Esas producciones que cuando empezáis a tener éxitos? Porque ya empiezas a pinchar incluso en sitios de fuera de España. Sí, pues mira, a raíz de los primeros temas, nada, el de México se quedó en México y de ahí no salió. ¿No fuisteis a México? No fuimos a México. De hecho, el tema lo cantó mi hermana, pero Max Music puso allí una modelo de 2,80 metros a figurar en el escenario. Mi hermana se indignó un poco, pero bueno, el marketing, cómo funcionan estas cosas, ¿sí, no? Pero bueno, es lo que hay. Se hablaba mucho de Mini Vanilli, pero luego vamos descubriendo que todos en aquella época no había uno que cantase. El 80%. El 80%. Todos guapísimos y guapísimas. Sí, eso seguro. Black Box, CNC Music Factory. Sí, o sea, es que estos no cantaba nadie de lo que parecía en la portada. Pues sí, pues a raíz de aquel tema ya evolucionamos la historia musical y ya sacamos nuestro primer disco con Kiko Vinilo, se llamaba Echo. Además sacó un picture súper bonito, era un sonido, era muy house, el típico bajo house como el de Robinés, pero con una guitarra española, una cosa original, porque además es que éramos todos artistas con inquietudes personales de música, sí. O sea, no queríamos ni plagiar, ni copiar, ni nada. Y ese primer tema, tanto a nosotros como a Kiko Vinilo, le abrió un poco ya las puertas para empezar a llevar sus primeros grupos, su primera gente y tal. Entonces de ahí ya salió Boston DJs, decimos pues como hacen los primeros los novatillos, ¿no? Claro. Venga, pues este tema es más house, pues nos llamaremos NASA. Este tema nos llamaremos BB Team. Y luego dijimos, oye, somos todo el rato los mismos con diferentes nombres, no va a cuajar nada. Claro. Y ya hubo uno que fue Boston DJs. Hicimos un tema que además entró en el Billboard estadounidense. Fíjate, se quedó sí. ¿Hasta qué número llegasteis? ¿El 19? 19. El 19 de junio el 40. El 40. No está mal, ¿eh? Top 40. Pues imagínate, pues con María Carey, Sas. Claro. Lo guardo con cariño porque estoy de coño. Hemos dejado nuestra impronta en el mundo. Ya lo en creo. Estados Unidos. Madre mía. Pues ese tema luego lo cogió Dimas y Martínez, en Peter No Dimas, ahora en Deformation. Que Dimas además era amigo de mi hermano porque hizo la mili en Zaragoza. Que yo era cuando me llevaba las collejas en casa, estaban haciendo la mili juntos en Zaragoza y se lo traía a comer a casa. Sí. Y yo era el pequeño, éramos 5 hermanos, pues venía Dimas y se sentaba ya a comer. Pues fíjate, pues cogieron Dimas y Martínez de un tema de Boston DJs y hicieron un remix espectacular.
que fue el que luego salió también en todos los sitios. Y lo petó. Lo petó por todos los lados. Pues, número 1 en Europa, en 4 o 5 países, vídeo en la Viva, videoclip. Sí. De hecho, hicieron un poco la trastada esa de no llevarnos a nosotros, llevaron a la cantante nada más a grabar nosotros diciendo, oye, tío, joder, sabes que queremos salir, nos hace ilusión, pero bueno. Y aquel funcionó y además éramos muy buen equipo con Nacho Serrano, luego estaba Blue Dream también, estaba Jorge Mármol, que claro. Jorge Mármol fue el que nos hizo de enlace con Kiko Vinilo. Ajá. Y el que nos llevó y el tema de Boston DJs, y luego ya hicimos otro tema que fue de BB Team, de Ibiza's Angel, que pegó a razón todo el país en el Caribe Mix, en el Ibiza Mix, campaña de televisión. Salió en todos los sitios. Ese no sé si, pero yo he visto algún tema tuyo en Máquina Total 11. Sí, señor. Máquina Total, lo más duro. Que estuvo una época que fue. Todo era Máquina Total, el Caribe Mix, no sé qué, el Bolero Mix, todo eran mixes de estos. Pues todos los recopilatorios. Claro. Todos los recopilatorios. Y y aquella, pues imagínate, y además eso fue en el 98, eso sí que me acuerdo del año exacto que fue en el 98, que coincidió que es cuando entraba en Oasis, o sea, se me juntó todo a la vez. Joder. Oasis, de hecho, qué cosas, en esa semana que hemos hablado de tránsito, decir quiero trabajar en Oasis, voy a entrar en la fundación. Sí. Salió el disco del BB Team, lo puse y bajaba el encargado, o sea, perdón, Jesús, me decía, este disco es muy bueno, quiero que lo pongas todos los días. Digo, lo he hecho yo, anda ya. Lo que son las cosas. Fíjate. Por eso que digo, muchas veces se puede ser bueno y el talento puede estar comprimido. Sí, en Aragón tenemos mucho pecado de eso, ¿no? Mucho. De no valorarnos todo lo bien que hacemos las cosas, de poner siempre pegas, de estar siempre discutiendo, de poner trabas, de no creérnoslo, y yo aquí estoy demostrando con todos los DJs que vienen, ¿no? La calidad, ¿no? que hay de personas primero y de DJs. Qué gran labor hacéis con esto. Me parece que yo me lo estoy pasando en grande haciendo este programa. Porque además estás conectando con todas las generaciones de DJs. Todos, vas a ser la enciclopedia. Me lo paso muy bien. Oye, luego llegan las fiestas Super Remember en la multiusos donde ya se te queda pequeño todo. O sea, sí, aquello, yo he visto las imágenes, ¿no? Y eso es espectacular, ¿no? Aquello sí, mira, aquello fue una adaptación. Hay una magia ahí de circo, de todo. Madre mía, qué locura. Fue una adaptación un poco visionaria a un sueño, ¿no? Un sueño que eran los Remember de Oasis, se hicieron muy famosos. Empezaron en el 99. Imagínate, pues hasta el 2016 eran llenos a reventar siempre. De hecho, al principio se hacían mucho de música de los 90. De hecho, yo creo que la palabra remember, como tal, yo la veo asociada a cosas que hacías tú. Sí, es precisamente por los Remember de Oasis. Sí. Se hacían 2 al año. O sea, supongo que ahora, a lo mejor, no sé si la palabra se utilizaba en otros ámbitos, pero yo la primera vez que veo la palabra remember es asociada a ti, ¿eh? No sé. Sí, venía un poco yo creo que de la zona de Valencia, cuando empezaban a recordar ya los temas de los 90 y tal. Entonces aquí sí quiso hacer esta fiesta en el 90, pero fíjate, estamos hablando de un paréntesis de tiempo, pues era el 99 que se quería hacer, se comentó Alberto, dice, podíamos hacer una vez al año o 2 un recordatorio a la música de los años anteriores, de 10 años atrás, o que empezó un poco el tema así, y lo llamaron Remember Oasis, ya está muy limpio y empezó a funcionar, y se ponía música de los 90, claro, de la época de Pacha, claro, la gente pues fue un poco a recuperar aquello. Era bonito, porque se hacía 2 veces al año, entonces no se perdía la esencia de nostalgia y de auténtico y de decir, oigo el tema, claro, se pinchaba con vinilos, no estaba todo tan invadido ahora por redes sociales, por pirateo de música y tal, entonces los Remembers eran auténticos, eran una maravilla. Ahora, perdón, siento decirlo, pero es insoportable. Es un poco insoportable el concepto Remember, ¿vale? De Remember de comercial, pero bueno, entonces siempre viendo cómo se ponía la sala hasta arriba, colas hasta César Augusto, pero desde la 1 de la noche. Los récords de recaudación se hacían en esa fiesta. Claro. Siempre quedaba eso de decir, oye, ¿y si el siguiente Remember cerráis la sala y se hace en el auditorio? Claro, ellos dijeron, a ver, cuentas, voy a gastar en el auditorio tanto, si nos ponemos nada, pero aquí la sala. Y además es nombre para la sala. Sí. Entonces se quedó eso volando por la atmósfera. Cuando me fui de Oasis, dije, bueno, pues me queda una cosa por hacer. Y es esto que está en la cabeza, que
que no muera el Remember, porque me fui de Oasis y claro, yo un poco era el alma de esa fiesta, digo, claro, no quiero que muera, digo, vamos a subir un escalón. Y nos lanzamos con un grupo de amigos además, porque fue una fiesta no hecha para negocio. A ver, por supuesto, para no perder, si se gana algo se gana, pero fue una fiesta de devoción por la música. Pero lo dabais todo, ¿eh? Porque allí el despliegue que había de cosas alrededor de la música, te quiero decir, de gogos, pero allí había, es que no sé cómo, un cabaret, animación, ¿sabes? Animación, claro. Un despliegue de todo. De medios, claro. El concepto era añadir a la super fiesta, al Remember de Oasis, era añadir un aliciente más, que era el auditorio, extenderlo a todo el mundo y traer un artista. Que podía ser Snap o Technotronic. Claro, es que habéis traído también a gente de aquella época empezamos maravillosa. Con Snap y además queríamos hacer un cartel más amplio, pero a mí me lo dijo un amigo, me fue un consejo, dijo, no cometas ese error, trae a uno que brille. Claro. Que brille, porque entonces no habían salido ni el Love the 90s ni ninguna fiesta, claro. No había salido ninguna. Sí. Que brille. Entonces, bueno, de esas puedo contar. Eso ya en el siguiente programa. De los artistas internacionales que han venido, las que nos han hecho y las que no. Bueno, entonces el concepto era ese. ¿Qué pasa? Que al siguiente año dijimos, venga, pues traemos a Niall Nankane al DJ y traemos a Tina Cousins. Vale, pues ya empezamos a ver que las cuentas, porque el primer año lo que hicimos, entrada gratis a todo el mundo. Fíjate. Dijimos, vamos a llenar. No vamos a ganar nada, incluso vamos a perder, pero entrada gratis a todo el mundo. Y coincidió, esto es, además es la primera oportunidad que tengo de contarlo, coincidió que fueron los desagradables atentados de París. Jolín. Y recuerdo que cada telediario que salía la semana de semana de antes, las invitaciones que habíamos dado con nombre a cada persona vía redes sociales, había gente que eran fulanito más 5, pues te mandaron un mensaje, oye, que no vamos a ir. Cada vez que había un telediario, no vamos a ir. Y un aforo que podían haber sido 3.500 personas, 4.000 en la primera fiesta, se quedó en 2.000. Fuimos un poco así. Sí. Pero la segunda dijimos, venga, ahora ya la gente sabe lo que es, sabe que aquí no hay tonterías, aquí gastamos medios, gastamos de artistas, trajimos a esos 2 artistas, pero ya en la tercera dijimos, vale, aquí se pierde el ritmo, esto es una sesión para DJ, no es un espectáculo. Y ya salió el Love the 90s también, que venía con todo el cartel completo, que dijimos, ni queremos competir con eso ni nos interesa, porque queremos vender, y estábamos Fran y yo, y dijimos, queremos vender música y las sesiones que hemos hecho nosotros, un Remember de verdad. El Remember de verano era que te saliera a cantar Technotronic o Snap. Y dijimos, vale, sintetizamos sesiones de DJs, pinchamos los DJs y cambiamos los artistas por una animación espectacular. Claro. Pero espectacular, es que esas son imágenes que hay que ver. La mejor que había en España, porque además la compañía de Pablo Méndez. Ahora ya nada, están intratables. Ahora ya Tomorrowland, a nivel mundial, Ibiza, todo. Pero sí. Y esa fue la evolución de la fiesta, que luego, pues bueno, ya pues llegado justo al año del COVID, pues pasó lo que pasó. ¿Y te queda alguna espina clavada, algo que no hayas hecho en todos estos años? Pues no, porque creo que no, vamos, haciendo un recorrido siempre lo he pensado, decir, si hubiera aceptado a lo mejor todos esos sitios que me han ofrecido para ir a pinchar, para hacer una sesión, pero es que tenía tan claro, lo que comentaba antes, tenía tan claro que como en casa no estaba en ningún sitio, era donde más disfrutaba, pues quizá la incógnita de decir, si me hubiera ido a pinchar a Ibiza más veces, o a Pachá de la Pineda las veces que dije que no, fui alguna vez. A lo mejor ahí hubiera conocido a fulanito, menganito, pero es que tampoco quería eso. Claro, tú has estado en Ibiza, en Pachá de la Pineda, pero también has estado en Milán, en Praga, has estado pinchando en un montón de sitios. Praga, además una discoteca que me encantó, que era un ático en la plaza de Wenceslao, que en realidad es una avenida, y era un ático de 2-3 plantas, todo acristalado. Qué maravilla. Precioso. El día anterior había estado Tiesto. Fíjate. No, espectacular, el sitio espectacular, me lo pasé súper bien, me trataron muy bien, pero me impactó el sitio, porque no había visto discotecas así en la Claro. Preciosa. Sí. Pero la espina, pues a lo mejor decir, podría haber, es que no quería salir más tampoco. Ya. Otra anécdota, por ejemplo, con Jordi Carreras, si me oye lo siento, pues me llamó, estando yo en la oficina de Oasis a primera hora, un día, y llamó a Oasis para preguntar por mí, para hablar conmigo, porque me habían nominado al premio al mejor DJ del año, junto con otros DJs, y cogió el teléfono Alberto, Jordi, lo siento, y hola, mira que soy Jordi Carreras, tal, así como habla él, que habla muy bien, es muy comunicativo y tal. Sí, nada, que quería hablar con Santi, vuestro DJ, tal, no sé cuántos.
Y dijo, bueno, pues un momento, me dice, Jordi Carreras, tal. Y digo, pero no por nada, digo, es que no quiero saber nada de concursos, de nominaciones, de nada. Nunca he creído tampoco, Sí. de hecho, hasta lo llegué a publicar en redes sociales. No me votéis en nada ya. Ya. Ya había pasado la etapa de los concursos y las nominaciones Sí. cuando era crío. Claro. Y quizá un poco es el defecto de haberlo tenido tan pronto. Claro. Pero y sobre todo no quería participar en nada en la que yo tuviera que mendigar un voto. Ya. Tenía que ser, pues luego hay una consecuencia. Entonces nada, oye, nada, pues nada, que no se puede poner o no está tal, y nada, y lo dejé pasar. Y luego me quedé un poco así a los meses cuando concedieron los premios, Sí. porque me iban a nominar como mejor residente nacional. Ajá. Sí que miré la caché, porque se podía mirar por la caché de las publicaciones y tal y eso, las votaciones, Ujú. y salía un poco desbarajusto porque le habían borrado la publicación ya, bueno, buscando rastros. Sí. Y salió, no sé si será verdad o no, pero sí que salió que me había quedado segundo. Y digo, mira, si hubiera cogido y hubiera pedido unos cuantos votos en Zaragoza, Claro, a lo claro. mejor. Pero dices, pero que no quiero entrar en ese juego. Ya. No quiero entrar en ese juego. Nunca se lo dije a Jordi, así que si te estás enterando ahora, lo siento, Jordi. Lo siento. Y te lo agradezco igualmente por Sí, haber sí, contado sí, conmigo. sí. Sí, Desde sí, luego. ¿Y la consecuencia? Y la consecuencia fue esa, que luego pues al decir que no, y luego Ah, vale. dije, mira, podía haber sido Vale, nominado mejor Sí, DJ sí, residente del año, porque además que eran los años en los que había pasado por Oasis todo Cristo. Pues, Miss Jules, por ejemplo, que es que llegaban y les encantaba. Claro, tú has compartido cabina allí con Roger Sánchez, Francesco Farfa, con Marna, Martín Solveig. Martín Solveig, encantador, vino 2 veces. La segunda vez fue una fecha arriesgada que lo trajo Alberto y fue un viernes y no funcionó muy bien. Pues cuando fue a la oficina dijo que no quería cobrar. Fíjate, ¿eh? Ojo con esto, cuidado, sí, sí, Oye, sí. no, que he visto que está tal. Esto. Ha ido flojo y tal. Un encanto de persona. Qué pasada. Se ve. Y generalmente han sido los más pros los que mejor se han portado con Fíjate. nosotros. Silicon Soul espectaculares. Claro. Un buen rollo de tíos. ¿Qué has aprendido de alguno de ellos? ¿Hay alguna cosa que te haya llamado la atención de lo que hacían? A disfrutar de los capos, a disfrutar de lo que estás haciendo y olvidarte de las famas y de las tontadas. Sí. Oye, sin embargo, aunque sigues en activo haciendo cosas, poco a poco has estado dejando pues un poco todo el tema como algo casi residual, dedicándote a otras labores, lo hemos comentado, unas labores más artísticas, ¿no? ¿Cómo es ese después para alguien que ha estado tan presente como tú en los clubs? Y te pregunto, porque la profesión de DJ, así como profesional, no lleva tanto tiempo probablemente, esa es la primera generación prácticamente que puede contarnos de primera mano qué es esto, ¿no? Que es ser DJ hasta el final y que es ir dejándolo y que aquello se acabe. Sí, pues además lo quiero contar. Lo quiero contar desde el principio hasta el final. Esto es algo, claro, podemos hacer un baremo. ¿Qué día has sido? ¿Qué tipo de día has sido? ¿Has sido popular? ¿Eres famoso? Lo que comentábamos antes, tienes tu industria alrededor creada, entonces tienes que seguir. Pero por lo general el cuerpo te pide, el cuerpo y la cabeza, lo que he dicho antes, te pide evolucionar. Es algo natural. Pero, mira, recuerdo para llegar a ese después sano y limpio y con proyección para otras cosas después hay que trabajarlo durante la carrera. Claro. ¿Vale? Si te va muy bien, además queda tiempo de sobras. A ver, yo tenía mucho tiempo porque no había redes sociales ni la profesión de DJ era tan dedicada al marketing, a que de hecho es 90% marketing, 10% pinchar. Sí. ¿Vale? Pero yo me acuerdo el primer bofetada gorda que me dio la vida, gorda entre comillas, que fue trabajando en Pachá. Claro, eres lo que decía antes, tienes 15 años, eres el, como se suele decir, el puto amo, tal, sí, que a mí me daba cual. igual, no me daba cuenta, no era consciente, pero de repente lo cerraron. Un cierre de 6 meses o 7 meses y como decías tú antes, me vacié del todo. Se me quedé vacío, me di cuenta que me quedaba vacío, lo pasé mal, porque dices, con lo que yo era y ahora no soy nada. Ya. Ahí está un poco la historia. Claro. Es decir, no soy nada, era muy joven. No voy a decir que me diera una depresión, pero lo pasé mal porque dije, ¿y ahora qué? Ves la vida tal y como es. Claro. Entonces dices, esto mola, esto está muy bien, pero hay que trabajar en otras cosas, hay que preocuparse por otras cosas, hay que evolucionar, hay que moverse. Si esto no funciona por lo que sea, te das cuenta que en cualquier momento te quedas en la calle, ya está. ¿Vale? Entonces ya dependes de tus estudios y de la capacidad que tengas de reactivarte.
Entonces, el prepararte un después, es importante saber que, pues eso, que te van a llegar a los 50, a los 45, 50 y vas a empezar a no tener ganas, no sino del no de pinchar, sino de claro, salir ya cuesta, ¿vale? más, ya cuesta, el cuerpo no lo tienes. Aguantar a la gente bolingas pues tampoco ayuda, las mismas tonterías de siempre y tal, pero la pureza de la música la sigues manteniendo, pero eso te va a llegar. Entonces, en el momento que te llegue, que no te coja sin preparar. Claro. ¿Vale? Y más si has tenido algo de relevancia, porque a mucha gente le ha cogido, vamos a llevarlo un poco al extremo, el famoso caso del futbolista de Julio César, era el del Barça. Sí, puede ser. Sí, sí. Depresiones, unas movidas gordísimas, tal. Son gente que tuvo una falta de identidad de repente. Claro, dejas de estar en un sitio en el foco y de repente dices, no, sigue siendo. Claro que sigue siendo la misma persona y ya has dejado todo lo que has dejado, pero tienes que hacer otras cosas. Sí, y esto sí que me gustaría transmitirlo, porque a toda la gente que se esté dedicando un poco a esto ahora, un poco o mucho, o digan, dejo todo por pinchar, no quiere decir que, a ver, yo no lo dejes. No lo dejes, busca huecos para cultivarte en otras áreas, en otras cosas, continúa, porque luego te va a ayudar, el cuerpo te va a pedir dejarlo, y tienes otras cosas que hacer, has generado clientes o lo que sea en tu actividad laboral, otros contactos, otro círculo social es muy importante, pero como no cultives eso y lo trabajes durante tu carrera, vas a tener problemas al final. Claro. Vas a tener problemas al final, porque luego sí que es verdad que ves no puedes estar con 70 años pinchando en una cabina para gente joven. Eso olvídate que no va a pasar, y si pasa no es grato a la vista. Claro. Es mi manera de verlo, Sí, pero luego hay gente que me dice, bueno, hay ejemplos, ¿no? que ves a esto que es más anecdótico, curioso, que algo no relevante, creo yo. Sí, pero ves a, claro, lo que digo, David Guetta, ves a Calco, ves a toda la gente en Universe, que dices, no, así sí. Claro. Así sí, porque la gente que mueven van a verlos a ellos. Pero claro, si te dedicas a esto, entonces vuelvo a insistir en lo mismo. Vas a tener una crisis de identidad cuando lo dejes. Si lo dejas de golpe, que fue de manera fortuita, o si lo dejas tú, no, porque es una decisión meditada. Pero vas a tener una crisis de identidad. Lo vas a pasar mal. Yo lo pasé a los 14 años, afortunadamente. Si no lo hubiera pasado, no sé qué estaría pasando ahora. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, nada, simplemente es eso. El después, hay un después. Hay un después. Entonces, hay que ser previsores y hay que prepararlo. Porque incluso, bueno, es que insisto, yo estoy rechazando bolos y cosas grandes porque no me apetece. Prefiero hacer una fiesta privada con unos amigos o en algún sitio, la fiesta de la noche del día 6, que es muy, muy familiar, muy grande. Sí, van a venir 1000 y pico personas, se va a poner a reventar, pero es muy auténtica, muy nuestra, muy de Zaragoza. Entonces eso sí que me llama. Te verías más por los valores, por la autenticidad. Si alguien que no haya venido nunca a la fiesta de la noche, ¿qué le dirías tú que para convencerle de venir? Hay 5.000 millones de remembers. Esto no es un remember, es la noche, donde están los autores originales, los DJs que han pinchado en los locales, porque es una fiesta que gira en torno a los locales también, no solo a los DJs, a los locales, donde los DJs ponen, sobre todo en esta edición que viene, ponen la música que ellos han pinchado, no los... Hay un término con el que bautizamos, bueno, lo bautizó Juancho de la Iglesia. Dice, no, yo voy a poner las vacas sagradas. Que son el Playlist and pues todos los temas que suenan en todos los Remember, porque hay 100 temas con los que se hacen todas las fiestas Remember que hay en España, ya está, 100 o 150. Aquí vamos a poner los temas, sobre todo en esta, y yo por mi parte, que más quiero, y es lo que me ilusiona, es que si no tengo... Claro. Si no hay ilusión... yo voy a poner los temas que generaban esa atmósfera, muchos temas que no lo he hecho hasta ahora tampoco, he puesto muchas vacas sagradas, pero por mi parte esta vez se van a encontrar eso, ¿no? Van a poner muchos temas de la época de Pacha, de la parte más house, de la época de Bass, de la parte más house. Es que van a decir, desbloquear zonas del cerebro. Claro. Que ya recuerden al local, al garito, y no a los 3 últimos remembers en los que he estado. Sí. ¿Vale? Porque la música, al fin y al cabo, se trata de eso, de asociar una imagen, una vivencia, un sentimiento a lo que estás escuchando. Fantástico. Estamos terminando ya. Vaya. Únicamente te voy a pedir, evidentemente no estaríamos aquí, pues eso, una semana entera hablando. Te voy a pedir que me digas 3 DJs aragoneses que crees que tienen que pasar por aquí. A ver.
Actuales lo siento y lo estoy bastante desconectado. No, pues porque estoy muy dedicado a los antiguos. Pues mira, pues los que han estado, pero es que es un poco como la esencia de la fiesta de la noche. De esta fiesta nos quedan todos. Todavía un montón, ¿eh? Pues Íñigo Oruezábal, Íñigo nos falta, sí, Lorenzo Navarro. Lorenzo ya ha pasado. Sí. Víctor del Río. También. Juancho de la Iglesia. Sí, el segundo, sí. Pues estaba. Es que hay un montón. Pues cojo el cartel, Carlos Joles ya ha pasado. Sí. De aquella época, pues. Fains no. José Fain, Sí. Hombre, José Fain, por supuesto. No ha venido todavía. No, escucha, del cartel de la noche todos. Los carteles de la noche todos, porque precisamente se cogen por haber sido. Claro. Gente Jaime Roche, Quique House, no sé, mucha gente. Es que hay mucha gente que verdaderamente ha aportado en Zaragoza su granito. Bueno, pues. Muster también, Muster. Sí señor, también lo tenemos nominados ahí. Claro, que es de la noche de Zaragoza sin Muster. Sí. Pues hasta aquí hemos llegado, Santi. Hemos viajado, ¿no? Desde un chaval de 11 años pegado ahí a los platos de su hermano, pasando por los escenarios de la DMC, las noches de Pachá, las giras de los DJs, como productor, 16 años al pie del cañón en Oasis, hasta el nombre que ha creado todo esto, ¿no? Santi V es de esas historias que nos recuerdan la electrónica, ¿no? De Aragón, pues no tiene nada que envidiarle a nadie, ¿no? Aquí también se ha construido algo grande. La noche a noche, vinilo a vinilo, nos lo hemos pasado muy bien, con técnica, con fuerza y con gusto. Así que gracias, Santi, por abrirte aquí a los micrófonos de Aragón DJs, de Aragón Radio. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí conmigo y espero que, aunque tus palabras sean duras de retirada, pero que te mantengas ahí. Por lo menos un par de entrevistas más tenemos que hacer tú y yo. A ver, un coleteo. Pues venía pensándolo, igual es la última entrevista ya, porque estoy ahí. Pero sí, luego, bueno, hay cosas que no se pueden. Que tengo varios debates pendientes en los que tú tienes que estar ahí, ¿vale? Sí, mira, además que lo sepan los oyentes también, venía con el afilador de lengua, pero me he contenido bastante, bastante. Al fin y al cabo tiene que ser todo positivo. Pues muchísimas gracias, te repito, por estar aquí. Y bueno, a todos los amigos, tenemos que recordar que tenemos un sorteo en marcha, esta maravilla de zapatillas, que vais a poder optar a ese sorteo en las redes sociales. Localizad el reel donde hablamos de ellas y seguir las instrucciones que estarán en la descripción y todo ello te recuerdo que es gracias a AM by Alejandro, que nos va a acompañar hasta el final de la temporada, por lo menos. A ver si con un poquito de suerte estiramos aquí la colaboración y llegamos a otras temporadas, ¿no? Y gracias a todos vosotros por acompañarnos una semana más. Si os ha gustado el programa, ya sabéis, compartidlo, comentárselo a quien queráis, comentadlo, dadle al like, todo, seguidnos en YouTube, por favor, a ver si llegamos a esos 1000, y en las redes sociales, que estamos en Instagram, en TikTok y en Facebook, y además funcionan muy bien. Recibe un caluroso abrazo de Fran Navarro, nos encontramos la semana que viene. No dejes de bailar, no me falles, chao.